estamos en época de WrestleMania y por lo general los fans dejamos que nuestra imaginación vuele lo más alto posible y siempre llegamos a esa pregunta: ¿qué tal si se hubiera dado aquel combate? O ese otro, o aquel Dream Match. Son pocas las veces que las suposiciones, los Dream Matches, realmente pudieron pasar. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, los más grandes What If en WWE de cara a WrestleMania. Disclaimer, mi gente, en este video vamos a revisar Dream Matches que sí se pudieron dar, debido a que las superestrellas coincidieron en su época activa en el roster de WWE. Pero sin embargo quedaron en eso, en un what if. Habiendo explicado esto, corre video. Este es un what if tremendo, porque La Roca contra Shawn Michaels sí se pudo haber dado, ya sea en WrestleMania 19 o WrestleMania 20, y tranquilamente podría haber sido una de las mejores luchas de la historia, pero nunca se dio. La principal razón fue el mal clima entre ambos. Se dice que Shawn Michaels en sus años más problemáticos en los 90s menospreció y maltrató a La Roca cuando este estaba arrancando en WWE. Supuestamente hasta quería evitar que se le dé el push que recibió. Y pues supuestamente La Roca nunca se olvidó de eso y cuando Michaels volvió en el 2002, él no tenía el más mínimo interés de trabajar con él. Otro factor clave es que La Roca ya estaba con un pie afuera de WWE en ese momento. Después de WrestleMania 19, su carrera en Hollywood estaba despegando y su tiempo en el ring era cada vez más limitado. En WrestleMania 20 ya había hecho una última aparición, haciendo equipo con Mick Foley para enfrentar a Evolution. O sea, básicamente sus prioridades estaban en otro lado. Luego hubieron rumores de que en 2003, cuando La Roca estaba teniendo su run como heel, como Hollywood Rock, podría haberse dado algo con Shawn Michaels, pero no se dio. Y o sea, Michaels estaba activo y pues venía de rivalidades como con Triple H y Jericho. Entonces, pudo haber sido algo natural que se dé algo entre ellos dos. Pero como dijimos antes, La Roca no quería saber nada de trabajar con el chico rompecorazones. Para WrestleMania 20, la cosa era aún más difícil. O sea, La Roca solo volvió para su lucha de despedida y Michaels estaba metido en la rivalidad de Triple H y Benoit por el título mundial. O sea, no había un espacio lógico para meter un Roca contra Michaels. Y siempre hay preguntas que nos hacemos con este tipo de Dream Matches o What If. El primero es ¿cómo habría sido el combate? O sea, yo creo que si el combate se hubiera dado al menos en WrestleMania 19, habría sido un Dream Match brutal. O sea, La Roca como heel modo Hollywood contra un Michaels ya redimido y con su mejor nivel en ring. Hubiera sido una lucha llena de emoción, amigo, sentimientos, sobre todo con HBK vendiendo todo como un dios y La Roca dando su mejor show. Amigo, es que los dos eran buenísimos en el micrófono. O sea, la otra pregunta que nos hacemos, ¿quién hubiera ganado? A ver, si era en WrestleMania 19, probablemente La Roca ganaba, porque era su último gran año full time. En cambio, si era WrestleMania 20, quizás Michael se llevaba la victoria para darle el momento antes de que La Roca se fuera para siempre. O sea, en definitiva, este combate quedó en la lista de los What If. No son los más grandes de WrestleMania, yo creo que más grande de la historia. O sea, ¿te imaginas cómo se hubiera construido esa rivalidad entre los dos? ¿Apoyan más un Roca face o Roca heel? ¿Michaels face o Michaels heel? Amigo, es que se manejaban distintas posibilidades, ya que ambos manejaban a la perfección ambos roles. El siguiente What If es uno de los más grandes de toda la historia. Y ya sé que parece repetitivo esto que estoy diciendo, pero mira cómo se llama el video. Stone Cold Steve Austin contra Hulk Hogan en WrestleMania 18. Amigo, esto tuvo para ser posiblemente una de las luchas más grandes de todos los tiempos, pero simplemente no pasó. Y ahora la pregunta es ¿por qué? Y acá hay varios factores. Primero, el ego. Tanto Austin como Hogan eran los tipos más importantes de sus respectivas eras, amigo. Y obviamente ninguno quería quedar mal parado. Y en ese momento, precisamente en ese momento, Austin creía que Hogan no podía seguirle ritmo y que la lucha no iba a ser buena. Y bueno, amigo, Hogan es Hogan. Siempre quiere quedar bien parado y sobre todo como la estrella más grande. Segundo, para el momento en el que se dio todo, o sea, para 2002, Austin ya no estaba en su mejor relación con WWE. Había problemas creativos, incluso él mismo estaba desgastado físicamente y mentalmente, y no estaba contento con el rumbo que su carrera estaba tomando. Mientras tanto, WWE trajo de vuelta a NWO, con Hogan
Hall y Nash, y automáticamente pusieron a Hogan en una historia con La Roca en vez de Austin. El tercer punto es Vince McMahon. Amigo, si bien Austin contra Hogan sonaba a dinero puro, Vince vio la química que había entre La Roca y Hogan y obviamente apostó por esto. Y así como cuando criticamos, hay que reconocer las cosas. Hogan con La Roca funcionó muy bien. O sea, simplemente tienes que ver la reacción del público en WrestleMania 18. Tranquilamente, esta es una de las miradas más icónicas y más importantes en la historia de WWE, amigo. Y ahora, tú me vas a decir, Noah, ¿en serio hubo chances de que este match ocurra? Sí y no. O sea, en algún momento se barajó la idea, pero nunca se llegó a concretar, porque Austin no estaba convencido. Incluso, en años después, en entrevistas, él mismo dijo que sentía que la lucha no habría sido tan buena y que no quería hacer el ridículo en el ring, sobre todo con alguien que no podía seguir su ritmo. Y bueno, si WWE realmente hubiera insistido y le ofrecían un buen plan, quizás se daba, pero Austin ya estaba en una etapa complicada de su carrera y un año después, o sea en 2003, se retiró. Y amigo, o sea, si no se daba en 2002, nunca se iba a dar. Y en parte Austin tiene razón, amigo. O sea, este choque habría sido más por el espectáculo que por la técnica. Ya para ese entonces, Austin no era un tipo con técnicas vistosas y Hogan ya no podía hacer mucho en el ring. Amigo, este combate habría sido el paso de antorcha en su máxima expresión, el pasado contra el presente, porque recordemos que Stone Cold fue la cara de la era de la actitud y Hogan fue la cara de la Golden Era por allá en los 80. Dos generaciones, amigo, chocando en el escenario más grande de todos. Y al final nos queda el what if, amigo. Y aunque La Roca contra Hogan fue increíble, siempre va a quedar la duda de qué hubiera pasado si era Austin el que se paraba frente a Hogan esa noche en Toronto. Este es el what if más reciente y uno de los que más hizo ruido. Roman Reigns contra La Roca en WrestleMania 40. Prácticamente era un hecho, amigo. Se habló por años, se insinuó en múltiples ocasiones e incluso llegó a anunciarse de manera no oficial. Pero al final no se dio. Y hay dos razones principales: la reacción de los fans y la historia de Cody Rhodes. Desde hace ya un tiempo WWE quería hacer este combate. Amigo, Roman Reigns venía dominando como Tribal Chief y La Roca, como la estrella más grande que WWE ha producido fuera del wrestling, pintaba como el oponente perfecto. La historia iba a ser simple: La Roca volviendo para reclamar su lugar en la familia Noai y enfrentar al nuevo jefe de la mesa. El problema fue que cuando WWE insinuó esta lucha a principios del 2024, la gente no lo quiso. Los fans querían que Cody Rhodes terminara su historia contra Roman Reigns, algo que WWE había construido desde WrestleMania 39. Cuando La Roca apareció en enero y se posicionó como el posible rival de Roman, la reacción fue negativa. La gente sentía que WWE le estaba quitando el momento a Cody y dejando atrás una historia que tenía más de un año de construcción. Amigo, acá no hay pregunta. WWE estaba lista para hacer ese combate, pero la reacción negativa de los fans hizo que WWE cambiara de planes. A esto se sumó que La Roca, siendo parte de la junta directiva de TKO, probablemente no quiso arriesgarse a dañar su imagen al robarle el momento a Cody. Y esto, amigo, dio el nacimiento al mejor personaje que ha tenido La Roca. Me quito el sombrero, el Final Boss. Amigo, qué got es el Final Boss. Si esta lucha se daba, La Roca no iba a ganar. O sea, él mismo ha dicho en entrevistas que su papel es ahora hacer negocios e impulsar al talento nuevo. Lo más probable es que Roman lo venciera después de un final dramático, con La Roca dándole un último reconocimiento como el nuevo líder de la familia. O sea, podría haber sido una gran manera de consolidar a Roman como el jefe absoluto de WWE, pero o sea, yo creo que ya lo era, amigo. O sea, casi 4 años como campeón. Y ya después Cody hubiera terminado su historia. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿El reinado de Roman daba para estirarse más? Amigo, este es uno de los que duelen más que una Sweet Chin Music. Shawn Michaels contra
contra Eddie Guerrero. Y yo estoy seguro que es una de esas luchas soñadas que en un mundo ideal habríamos visto en la cima de WrestleMania. Y lo peor de todo es que sí hubo planes de que se dé. El escenario iba a ser WrestleMania 22, pero el destino tenía otros planes. La idea original, según varias fuentes, era que Eddie Guerrero y Michael se iban a enfrentar en WrestleMania 22, una lucha sin campeonato de por medio. WWE ya había visto lo que pasó con Kurt Angle con Michaels en WrestleMania 21 y quería repetir esa magia con otro luchador de calibre técnico. O sea, no había planes oficiales escritos sobre cómo se iba a construir esta rivalidad, pero considerando que ambos eran dos de los mejores luchadores de la historia, yo creo que la construcción hubiera sido sencilla. Pero el 13 de noviembre del 2005, amigo, Eddie Guerrero falleció inesperadamente, dejando este combate como un sueño imposible. Pero para Noah, ¿hubieron chances reales de que esto se dé? Amigo, sí, 100%. Algunos luchadores en varios podcasts confirmaron que WWE había hablado de esta lucha como una posibilidad. Incluso Bruce Pritchard, que es un productor de WWE, mencionó que Vince ya tenía la idea en su cabeza antes del fallecimiento de Eddie. El camino para enfrentar a Michaels era totalmente viable. Y este es uno de los what if, amigo, más dolorosos de la historia. No fue por decisiones creativas, ni por egos, ni por cambio de planes. Simplemente el destino no permitió que Eddie Guerrero llegara a WrestleMania 22. Y si esta lucha se hubiera dado, estoy seguro que hoy estaríamos hablando de una de las más grandes en la historia de WrestleMania. Y a ver, amigo, este es el what if definitivo, el que todos queríamos ver, el que nos vendieron durante décadas, el que construyó posiblemente el camino de todos los dream matches y what if de la historia, amigo. Undertaker contra Sting. Y a ver, amigo, no estamos hablando de un simple dream match, estamos hablando de dos de las figuras más icónicas de la lucha libre, los símbolos de WWE y WCW, la lucha entre el lado oscuro de WWE y el alma de la WCW. Dos personajes místicos que nunca se cruzaron, porque Sting se mantuvo firme en no ir a WWE hasta que lo hizo. Y hay varias historias de que Sting pudo haber llegado para WrestleMania 27, pero simplemente no aceptó, porque no quería perder contra todo el mundo, amigo. O sea, ya saben cómo es Vince. Obviamente, si Sting viene de WCW, lo iban a hacer perder. Pero hubo un año en el cual coincidieron cuando finalmente Sting llegó a WWE. Entonces, ¿por qué rayos no tuvimos a Sting con Undertaker en WrestleMania 31? Vamos a los hechos. Sting debutó en WWE en Survivor Series del 2014, en una aparición épica donde ayudó a eliminar a la autoridad. En ese momento todos pensamos lo mismo. Listo, ahora sí, ya está. Sting contra Undertaker en WrestleMania. Porque tenía sentido, o sea, el Deadman necesitaba un rival después de perder su racha contra Brock Lesnar en WrestleMania 30. Y Sting estaba ahí, listo, esperando. Pero en vez de eso, WWE decidió que Sting enfrentara a Triple H. ¿Por qué? Porque Vince McMahon jamás superó la guerra contra WCW. En su cabeza, Sting no era una leyenda de su empresa, era el último soldado de WCW y quería destrozarlo en su propio show. O sea, no le interesaba darle el combate contra Undertaker en ese WrestleMania, le interesaba hacerle perder en su primer y único WrestleMania, amigo. Igual, otro factor es que se dice que Triple H le pidió a Vince que aguantara un año más el Undertaker contra Sting para que él sea el primero en vencerlo, porque Triple H, como recordamos, se perdió la invasión por una lesión en el pectoral. Así que Triple H no estuvo en ese periodo para darle sus pataditas a la gente de WCW. Ahora, si WWE hubiese hecho lo correcto y nos daba a Sting contra el Undertaker en WrestleMania 31, ¿cómo hubiera sido la lucha? Para empezar, no iba a ser una lucha 5 estrellas ni un combate técnico increíble, amigo. No, olvídate de eso. Pero tampoco necesitaba hacerlo. O sea, era puro espectáculo, puro storytelling, amigo. La entrada de Taker contra la entrada de Sting. La primera vez que se ven cara a cara en el ring, amigo. O sea, hubiera sido, amigo, el público hubiera explotado mal. ¿Y quién ganaba? ¿Quién ganaba ese combate? Ahí está la pregunta más difícil. O sea, si WWE quería hacer justicia, tal vez Sting ganaba, porque Undertaker ya había perdido la racha
racha y esto habría sido el último gran momento de Sting en su carrera. Pero si nos guiamos por cómo WWE trataba a las leyendas de WCW, Undertaker ganaba, amigo. Ganaba y ganaba de una manera, pues, tipo un squash, qué sé yo. ¿Y qué significaba esto para la historia de WWE, amigo? O sea, habríamos tenido el último gran momento de WrestleMania entre ambos y para ambos, Sting con el Undertaker. Pero no pasó, amigo. Y nos tuvimos que fumar a Sting perdiendo contra Triple H. Y para rematar, barras, Rollins, que andaba lesionando todo el mundo por ese entonces, también se cargó a Sting. Así que sí, amigo, si alguna vez te preguntaste ¿y si WWE hubiera hecho un Sting contra Undertaker en WrestleMania 31? La respuesta es simple. Hubiéramos tenido uno de los mejores momentos en la historia de WWE. Pero como siempre, WWE hizo un WWE y nos quedamos con un What If para toda la eternidad. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, déjenme en los comentarios cuál de estos momentos, What If o Dream Matches les hubiera gustado que suceda. ¿Cuál agregarían a la lista? Recuerden que estamos tratando de ser realistas con estos Dream Matches o What If, porque pues, o sea, los mencionados son superestrellas que coincidieron en el roster activo. Así que yo sé que por ahí me van a decir otra vez Styles contra Michaels, y sí, debo confesar que es mi Dream Match de toda la vida, pero nunca coincidieron en el roster activo, así que simplemente fue imposible. Antes de irnos, quiero dar un agradecimiento especial a Santiago Campo y Benjamín Cantillana, que fueron los últimos miembros en unirse a la tripulación. Muchas gracias, chicos, de corazón. Y también muchas gracias y un abrazo increíble a cada miembro del canal. Muchas gracias por el apoyo, gente, en serio. Si quieren unirse al canal, piquen al botoncito de unirse. En serio que se valora mucho su ayuda. Y si no, con que hayan llegado hasta acá, también me ayudan un montón. En serio, mil gracias. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line, because Stone Cold said so.